Cuando Carmen subió por primera vez esa escalinata de mármol blanco, con su maleta gastada en una mano y el contrato de trabajo en la otra, jamás imaginó lo que estaba a punto de encontrar. Nadie le había advertido. Nadie le había preparado. Y lo que vio al cruzar esas puertas inmensas de roble tallado, le cambiaría la vida para siempre. Pero antes de continuar, déjame preguntarte algo. ¿Desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Qué edad tienes? Cuéntamelo en los comentarios. Porque lo que estoy por contarte es real, tan real que duele. Era un lunes de marzo cuando Carmen llegó a la mansión Villamil. El taxi la había dejado frente a las rejas de hierro forjado, tan altas que parecían querer tocar el cielo. Había pulsado el timbre 3 veces antes de que alguien respondiera. No fue una voz humana, sino un zumbido electrónico que abrió las puertas automáticamente. El camino de entrada estaba bordeado de rosales perfectamente podados. Fuentes de agua cristalina salpicaban el aire con un sonido que debería haber sido relajante, pero que a Carmen le pareció inquietantemente silencioso. No había pájaros, no había risas de niños jugando en el jardín, solo ese murmullo artificial del agua cayendo una y otra vez sobre sí misma. La casa era imponente. 3 pisos de arquitectura moderna mezclada con toques coloniales, ventanales enormes que reflejaban el sol de la tarde como espejos ciegos. Carmen se ajustó el chal sobre los hombros. Hacía calor, pero sintió frío. Subió los escalones despacio. Contó 22. Sus zapatos viejos resonaban contra la piedra. Cuando llegó a la puerta principal, esta estaba entreabierta. «Hola», llamó Carmen, empujando suavemente la puerta. «¿Hay alguien?». El silencio que le respondió tenía peso. Era el tipo de silencio que se siente en los hospitales a medianoche, o en las iglesias vacías. Un silencio que no debería existir en una casa donde vivían tantos niños. Carmen entró. El recibidor era del tamaño de todo su antiguo apartamento. Pisos de mármol tan pulidos que podía ver su propio reflejo distorsionado. Una escalera curva de madera oscura ascendía hacia el segundo piso. A la izquierda, un salón con muebles blancos que parecían nunca haber sido usados. A la derecha, un comedor con una mesa que podía sentar a 20 personas. Todo estaba impecable, perfectamente ordenado, como una fotografía de revista. Pero había algo que no encajaba. Carmen lo notó inmediatamente, aunque no supo identificarlo de inmediato. Era un olor, débil, pero presente. No era el olor a limpieza química que esperaba encontrar. Era otra cosa, algo orgánico, algo vivo. «¿Hola?», volvió a llamar esta vez más fuerte. «Soy Carmen Ruiz, la nueva empleada. La señora Villamil me dijo que viniera hoy». Nada. Dejó su maleta junto a la puerta y avanzó hacia el interior de la casa. Sus pasos resonaban. Cada sonido parecía amplificarse en ese espacio vacío. Pasó junto a una consola donde había fotografías enmarcadas. Se detuvo a mirarlas. La familia Villamil al completo. Decenas de niños en las fotos. Grupos grandes. Sonrisas forzadas. Ropa cara pero mal ajustada en algunos casos. Carmen frunció el ceño. Había algo extraño en esas fotografías. Los niños no parecían hermanos. Sus rasgos eran demasiado diferentes. Algunos rubios, otros morenos, algunos con ojos claros, otros oscuros. Pero todos tenían la misma expresión en los ojos. Esa mirada vacía de quien ha aprendido a no esperar nada. Un ruido. Carmen se giró bruscamente. Había venido de arriba. Un golpe. Luego otro, como si algo hubiera caído. ¿O alguien? ¿Hay alguien ahí?, preguntó, dirigiéndose hacia la escalera. Subió lentamente. El pasamanos estaba frío bajo su palma. En el segundo piso, el pasillo se extendía en ambas direcciones, con puertas cerradas a cada lado. Todas las puertas estaban cerradas excepto una, al final del pasillo a la izquierda. De ahí provenía una luz, tenue y susurros. Carmen caminó hacia esa puerta. Con cada paso, el olor que había notado abajo se hacía más fuerte. Era una mezcla de cosas: sudor, suciedad, ropa sin lavar, comida rancia, y algo más, algo que le recordó a los refugios donde había trabajado antes. El olor del hacinamiento, del abandono. Su corazón comenzó a latir más rápido. Llegó a la puerta y empujó suavemente. Lo que vio le robó el aire de los pulmones. No era una habitación, era un sótano convertido en dormitorio. Las paredes eran de cemento desnudo, sin pintar. Una bombilla colgaba del techo, proyectando una luz amarillenta y débil. No había ventanas, el aire era espeso, viciado. Y en el suelo, sobre colchones viejos y mantas raídas, estaban los niños. Pero no eran 5. Eran 15. Tal vez 20.
Carmen no pudo contarlos todos en ese primer momento, porque algunos estaban acurrucados unos contra otros, formando pequeños montones de brazos y piernas, y cabezas despeinadas. Todos dormían, o al menos lo intentaban. Algunos se movían inquietos, otros respiraban con dificultad. Uno tosía en su sueño. Un sonido húmedo y profundo, que hizo que Carmen sintiera un nudo en el estómago. Eran niños de todas las edades, desde bebés hasta adolescentes, todos vestidos con ropa que había visto mejores días, camisetas con agujeros, pantalones manchados, pies descalzos, o con calcetines llenos de huecos. Carmen dio un paso atrás, chocando contra el marco de la puerta. El ruido hizo que algunos niños se despertaran, cabezas se levantaron, ojos la miraron en la penumbra. Y entonces uno de ellos se puso de pie. Era un niño, no un joven, tendría unos 14 o 15 años. Era alto pero delgado, con el cabello oscuro cayendo sobre sus ojos. Llevaba una camiseta gris que le quedaba grande y pantalones de pijama remendados. Tenía ojeras profundas y sus mejillas estaban hundidas. ¿Quién es usted?, preguntó. Su voz era ronca, como si hubiera pasado demasiado tiempo sin usarla. Carmen tuvo que tragar saliva antes de poder responder. Soy Carmen, dijo, y su voz sonó extraña incluso para sus propios oídos. La señora Villamil me contrató para ayudar en la casa. El joven la miró con una expresión que Carmen no pudo descifrar. ¿Era alivio? ¿Desconfianza? ¿Miedo? Mamá no está, dijo finalmente. Papá tampoco. Mamá, papá. Carmen sintió que algo frío se deslizaba por su espalda. ¿Cuántos niños hay aquí?, preguntó, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. El joven miró hacia atrás, hacia los colchones donde los otros niños comenzaban a despertar, incorporándose lentamente, frotándose los ojos, mirando hacia la puerta donde estaba Carmen con una mezcla de curiosidad y terror. No sé, respondió el joven. Dejé de contar. A veces llegan más, a veces algunos se van. Carmen sintió que las piernas le temblaban. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Mateo, respondió el joven. ¿Y ellos son? Hizo un gesto vago hacia los otros niños. Son mis hermanos. Todos somos hermanos aquí. Pero Carmen sabía que eso no era cierto. No en el sentido biológico. Estos niños no podían ser todos hermanos. Eran demasiados, demasiado diferentes. ¿Hace cuánto que están solos? Carmen apenas podía formular la pregunta. Mateo se encogió de hombros. No lo sé. ¿Una semana? ¿2? Perdí la cuenta. Mamá dijo que volvería pronto. Siempre dice eso. Una semana. 2 semanas. Estos niños habían estado solos durante semanas en este sótano frío y oscuro. ¿Han comido?, preguntó Carmen, aunque por las mejillas hundidas y los cuerpos delgados ya conocía la respuesta. Yo cocino, dijo Mateo, alzando la barbilla con un orgullo doloroso. Subo a la cocina cuando todos duermen y preparo lo que puedo. Huevos, pan tostado. A veces hay arroz. Lo reparto entre todos. Los más pequeños comen primero. Carmen tuvo que apoyarse contra la pared. Sentía que el mundo se inclinaba. Un niño de 14 o 15 años, cocinando para 20 niños, subiendo en la oscuridad de la noche, a una cocina vacía, racionando comida, cuidando de bebés, cambiando pañales, consolando llantos, protegiendo a los más pequeños, haciendo el trabajo que los adultos deberían estar haciendo. ¿Dónde duermen los más pequeños?, preguntó Carmen mirando hacia el sótano. Conmigo, respondió Mateo, señalando un rincón donde Carmen pudo distinguir 3 colchones juntos. Los bebés, los que necesitan más atención, duermen cerca de mí para que pueda escucharlos si lloran. Carmen sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. ¿Y los otros? Se cuidan entre ellos. Los mayores cuidan de los más pequeños. Es lo que hacemos. Más niños se habían despertado ahora. Se sentaban en sus colchones, mirando hacia Carmen. Algunos parecían asustados, otros curiosos, unos pocos parecían completamente indiferentes, como si la llegada de un adulto no significara nada para ellos, porque habían aprendido que los adultos no se quedaban. Una niña pequeña de unos 5 o 6 años se acercó tímidamente. Tenía el cabello rubio enredado y llevaba un vestido que alguna vez debió ser rosa pero que ahora estaba gris de la suciedad. Tenía los pies descalzos y negros de mugre. ¿Eres la nueva mamá?, preguntó con una voz tan pequeña que Carmen apenas la escuchó. La nueva mamá. Carmen se arrodilló para quedar a la altura de la niña. No soy tu mamá, cariño, dijo suavemente. Pero voy a cuidar de ustedes. ¿Cómo te llamas? Isabella, respondió la niña. Tengo hambre. Por supuesto que tenía hambre. Todos tenían hambre. Carmen miró a Mateo.
¿Cuándo fue la última vez que comieron? Mateo pensó por un momento. Ayer en la noche. Hice huevos revueltos. Alcanzaron para que todos comieran un poco. Ayer en la noche. Habían pasado casi 24 horas. Carmen se puso de pie tomando una decisión. Está bien, dijo, intentando sonar más calmada de lo que se sentía. Vamos a hacer lo siguiente. Y primero, todos van a subir. Necesitan aire fresco y luz. Luego vamos a preparar comida, mucha comida. Y después, se detuvo. ¿Después qué? ¿Baños? ¿Ropa limpia? ¿Médicos? ¿La policía? Dios santo, necesitaba llamar a la policía. Pero primero, estos niños necesitaban comer. Mateo, dijo Carmen, ¿puedes ayudarme a sacar a todos de aquí? Mateo asintió. Se dio la vuelta hacia los otros niños. Ok, todos, dijo, y su voz sonó más fuerte ahora con autoridad. Vamos arriba. La señora Carmen va a preparar comida. Los niños comenzaron a moverse. Algunos se levantaron rápidamente, ansiosos. Otros más despacio, con desconfianza. Los más pequeños necesitaron ayuda. Los bebés fueron cargados por los mayores. Carmen los observó, organizarse con una eficiencia que le rompió el corazón. Estos niños habían desarrollado un sistema, una jerarquía de cuidado. Los mayores sabían exactamente qué hacer. ¿Quién necesitaba ayuda? ¿Quién podía caminar solo? ¿Quién necesitaba ser cargado? Habían aprendido a sobrevivir sin adultos. Comenzaron a subir las escaleras que Carmen no había notado antes. Una escalera estrecha en el otro extremo del sótano. Subieron en fila india, silenciosos, excepto por el sonido de pies descalzos contra los escalones de madera. Carmen los siguió, contando mentalmente. 18. Había 18 niños. 18 niños viviendo en un sótano de una mansión de millones de dólares. Cuando salieron a la cocina, la luz del sol entrando por las ventanas, los hizo parpadear. Algunos niños se cubrieron los ojos. ¿Cuánto tiempo habían pasado en esa oscuridad? La cocina de repente pareció pequeña con tantos cuerpos. Los niños se dispersaron, mirando alrededor con ojos enormes. Algunos se acercaron al refrigerador, otros a la despensa. Tocaban las cosas con reverencia, como si no pudieran creer que todo ese alimento estuviera allí. Carmen abrió el refrigerador. Estaba lleno, completamente lleno. Huevos, leche, frutas, vegetales, carne, queso, todo lo que una familia necesitaría. Todo ahí esperando, mientras los niños pasaban hambre en el sótano. Sintió rabia, una rabia caliente y brillante que le quemaba la garganta. Está bien, dijo, respirando profundo para calmarse. Vamos a cocinar. Mateo, ¿me ayudas? Entre los dos, comenzaron a preparar comida. Carmen hizo huevos, muchos huevos, tostadas, cortó frutas, calentó leche para los más pequeños. Mateo ayudaba, moviéndose por la cocina, con la familiaridad de alguien que había estado allí muchas veces antes. Los otros niños se sentaron donde pudieron. En el suelo, en las sillas. Algunos simplemente se quedaron de pie, esperando, mirando la comida con una intensidad que era dolorosa de presenciar. Cuando la comida estuvo lista, Carmen comenzó a servir. Le dio prioridad a los más pequeños, como Mateo había estado haciendo. Los bebés primero, luego los niños pequeños, después los mayores. Pero había un problema. No había suficientes platos, no había suficientes tenedores, no había suficiente espacio en la mesa. No importa, dijo Mateo cuando vio la expresión de Carmen. Compartimos. Siempre compartimos. Y así lo hicieron. 2 o 3 niños por plato, compartiendo tenedores, pasándose la comida. Los mayores asegurándose de que los pequeños comieran primero. Carmen los observó comer. Algunos comían despacio, saboreando cada bocado. Otros devoraban la comida tan rápido que Carmen temió que se fueran a ahogar. Los bebés eran alimentados por los niños mayores con una paciencia y cuidado que debería haber sido conmovedor, pero que solo hizo que Carmen se sintiera más furiosa. Estos niños habían sido obligados a crecer demasiado rápido, a convertirse en padres de sus hermanos, a renunciar a su infancia porque los adultos responsables habían decidido que ellos no importaban. Cuando todos hubieron comido, Carmen les dijo que descansaran un momento. Necesitaba hacer una llamada que debería haber hecho desde el momento en que encontró a esos niños en el sótano. Sacó su teléfono celular de su bolsillo, sus manos temblaban mientras buscaba el número de emergencias. ¿Qué hace?, preguntó Mateo, apareciendo a su lado. Carmen se detuvo, miró al joven, vio el miedo en sus ojos. Necesito llamar a alguien, dijo suavemente. Esto no está bien, Mateo. Ustedes no deberían estar viviendo así. ¿Va a llamar a la policía? La voz de Mateo se quebró. ¿Van a llevarnos?
Carmen no sabía qué responder, porque probablemente sí. Probablemente, los servicios sociales vendrían y se llevarían a estos niños, los separarían, los pondrían en diferentes hogares de acogida. No lo sé, admitió finalmente, pero no puedo dejarlos así. No puedo pretender que esto está bien. Por favor, Mateo le agarró la mano. Por favor, no llame todavía. Mamá va a volver. Siempre vuelve. Y si llama a la policía, nos van a separar. Los pequeños me necesitan. Yo los cuido. Yo sé cómo cuidarlos. Carmen sintió lágrimas rodando por sus mejillas. No deberías tener que cuidarlos, dijo. Eres un niño. Deberías estar jugando, yendo a la escuela, siendo feliz. Pero soy feliz cuando ellos están bien, respondió Mateo. Son mi familia, lo único que tengo. Carmen miró alrededor de la cocina. Los otros niños los estaban observando. Algunos parecían asustados, otros resignados. Todos sabían lo que significaba esa llamada telefónica. Significaba el fin de la única familia que conocían. Carmen guardó su teléfono. Está bien, dijo. No voy a llamar ahora. Pero Mateo, necesito saber la verdad. ¿Quién es la señora Villamil? ¿De dónde vienen todos estos niños? Mateo miró hacia el suelo. Mamá los recoge, dijo en voz baja. Niños que nadie quiere. Niños de la calle. Huérfanos. Nos dice que somos especiales. Que nos está salvando. Que somos una familia. ¿Y el señor Villamil? Mateo se tensó. Carmen lo notó inmediatamente. Papá, Mateo tragó saliva. Él es diferente con mamá cerca. Pero cuando ella no está, no terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Carmen entendió. El ruido que Sebastián había mencionado. El miedo en los ojos de los niños. La razón por la que todos dormían en el sótano, escondidos, silenciosos. Carmen sintió náuseas. ¿Dónde están ahora?, preguntó. ¿Cuándo vuelven? No sé, respondió Mateo. A veces se van por días, a veces por semanas. Mamá llama de vez en cuando. Dice que están ocupados. Que tenemos que portarnos bien. Que ella nos ama. Que ella los ama. Carmen tuvo que sentarse. Sus piernas ya no la sostenían. Estos niños habían sido coleccionados como si fueran objetos. Traídos a esta casa con promesas de familia y amor, y luego abandonados. Dejados solos en un sótano oscuro mientras sus padres millonarios vivían su vida en algún lugar del mundo. ¿Y nadie ha venido?, preguntó Carmen. ¿Ningún vecino? ¿Ningún maestro? ¿Nadie ha preguntado por ustedes? Mateo negó con la cabeza. No vamos a la escuela. Mamá dice que nos educa ella. Pero nunca lo hace. ¿Y los vecinos? Miró hacia las ventanas. Esta casa está muy lejos de otras casas. Nadie nos ve. Por supuesto que no. Esta mansión había sido elegida específicamente por su aislamiento. Por su privacidad. Un lugar perfecto para esconder 18 niños que nadie buscaba. Carmen respiró profundo. Está bien, dijo. Esto es lo que vamos a hacer. Primero, todos ustedes necesitan bañarse. Necesitan ropa limpia. Los bebés necesitan médico. Algunos de ustedes también. Y luego vamos a averiguar qué hacer. ¿Se va a quedar?, preguntó una voz pequeña. Carmen miró hacia abajo. Era Isabela, la niña que había preguntado si era la nueva mamá. Sí, respondió Carmen sin dudar. Me voy a quedar. ¿Promete? Prometo. Isabela la miró por un largo momento. Luego asintió y se alejó. Las siguientes horas fueron un torbellino. Carmen organizó a los niños mayores para que ayudaran a los pequeños. Mateo conocía la casa mejor que nadie, así que él guió a todos. Había 4 baños en total. Carmen los usó todos. Bañó a los bebés, ella misma. Hubo 3 bebés, todos menores de 2 años. Todos con pañales sucios, piel irritada, cuerpos delgados. Lloró mientras los limpiaba, secándose las lágrimas rápidamente para que no la vieran. Los niños mayores se bañaban solos, pero Carmen revisó a cada uno después. Buscó señales de abuso, de maltrato físico. Encontró moretones en algunos, cicatrices en otros, nada que pudiera identificar definitivamente, pero suficiente para aumentar su sospecha. Encontró ropa en los armarios, montañas de ropa cara que nunca había sido usada. Ropa con etiquetas todavía puestas, como si alguien hubiera comprado todo un guardarropa para estos niños, y luego nunca se hubiera molestado en dársela. Vistió a cada niño con ropa limpia. Algunos no recordaban la última vez que habían usado ropa nueva. Tocaban la tela con asombro, como si no pudieran creer que era para ellos. Cuando todos estuvieron limpios y vestidos, Carmen los reunió en el gran salón que había visto al entrar. 18 niños sentados en sofás blancos, que probablemente costaban más que lo que Carmen ganaría en un año. Muy bien, dijo Carmen mirándolos a todos.
Necesito saber sus nombres. Todos sus nombres. Los niños se miraron entre sí. Luego, uno por uno, comenzaron a hablar. Mateo, Isabella, Lucía, Sebastián, Daniel, Camila, Sofía, Diego, Andrés, Valentina, Emma, Lucas, Martina, Benjamín, Victoria, Gabriel, Emilia, y el último, el más callado, un niño de unos 7 años, que casi susurró su nombre. Miguel. 18 nombres. 18 vidas, 18 niños que habían sido olvidados. Muy bien, dijo Carmen memorizando cada nombre. Los conozco a todos ahora. Y quiero que sepan algo, mientras yo esté aquí, nadie va a pasar hambre, nadie va a estar sucio, nadie va a estar solo, ¿entendido? Los niños asintieron. Algunos sonrieron tímidamente. Otros simplemente la miraron con esa desconfianza que solo viene de haber sido decepcionado demasiadas veces. Carmen miró su reloj. Eran casi las 8 de la noche. Estos niños necesitaban dormir en camas de verdad, no en el sótano. Esta noche, dijo, todos van a dormir arriba. En habitaciones de verdad. Con camas de verdad. Mateo, ¿cuántas habitaciones hay en esta casa? 7, respondió Mateo. ¿Más el cuarto de mamá y papá? Perfecto. Los vamos a organizar, los más pequeños en una habitación conmigo, para que pueda escucharlos si necesitan algo. Los demás distribuidos en las otras habitaciones. ¿Les parece bien? Los niños asintieron, pero Carmen vio duda en algunos rostros. ¿Qué pasa si papá vuelve?, preguntó Miguel. El niño callado. Se va a enojar si no estamos en el sótano. Carmen sintió un escalofrío. ¿Por qué se enojaría? Miguel no respondió. Solo miró al suelo. Fue Mateo quien habló. Papá dice que tenemos que estar en el sótano cuando él no está. Dice que es más seguro, que si alguien viene y nos ve, nos van a llevar. Dice que el sótano es nuestro lugar especial. Nuestro lugar especial. Las palabras sonaron obscenas en boca de un niño. Bueno, dijo Carmen firmemente, yo estoy aquí ahora. Y digo que duermen en habitaciones. Si el señor Villamil tiene algún problema con eso, puede hablar conmigo. Vio algo cambiar en los ojos de Mateo. Una chispa de algo. ¿Esperanza? ¿Admiración? Organizaron a los niños. Los 3 bebés en una habitación con Carmen. 4 niños pequeños en otra habitación, con 2 camas. Los de edad media en otras 2 habitaciones. Los mayores, incluyendo a Mateo, en habitaciones separadas. Carmen encontró sábanas limpias en un armario de ropa blanca. Sábanas que probablemente nunca habían sido usadas. Hizo las camas, metió a los niños, les dio besos en la frente. Algunos niños lloraron cuando apagó las luces, no de miedo, sino de alivio. Como si finalmente pudieran permitirse sentir lo que habían estado conteniendo. Carmen se quedó con los bebés. Daniel, que tenía 11 meses. Ana, de 18 meses. Y Carlos, el más pequeño, de apenas 6 meses. Los 3 durmieron inquietos al principio, despertándose y llorando. Pero Carmen los calmaba, les daba biberones, los mecía hasta que volvían a dormir. Era casi medianoche cuando todos finalmente estuvieron dormidos. Carmen bajó las escaleras silenciosamente. Necesitaba pensar. Necesitaba decidir qué hacer. Fue a la cocina, y se sirvió un vaso de agua. Sus manos todavía temblaban. Se sentó a la mesa, mirando el contrato que había traído consigo. El contrato que la señora Villamil le había dado. Decía que su trabajo era mantener la casa limpia y supervisar a los niños. Nada sobre 18 niños viviendo en un sótano. Nada sobre negligencia o abandono. Solo un trabajo normal de empleada doméstica, con un salario generoso. Carmen sacó su teléfono de nuevo. Esta vez, marcó el número. La llamada fue contestada al tercer tono. Servicios sociales. ¿En qué puedo ayudarle? Carmen abrió la boca para hablar. Pero antes de que pudiera decir algo, escuchó un sonido. Un motor. Afuera. Alguien había llegado. Carmen se levantó rápidamente, caminando hacia la ventana. Vio luces de autos subiendo por el camino de entrada. Alguien estaba llegando a la casa. Carmen cortó la llamada. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Miró hacia las escaleras. Los niños estaban arriba, durmiendo, no en el sótano como se suponía que debían estar. El auto se detuvo frente a la casa. Era un Mercedes negro, elegante y costoso. Las puertas se abrieron. Primero salió un hombre, alto, de traje caro, con el cabello oscuro peinado hacia atrás. Rodrigo Villamil. Carmen lo reconoció de las fotografías. Luego salió una mujer, delgada, rubia, con un abrigo de piel que probablemente costaba más que el auto de Carmen. Sofía de Villamil. Estaban riendo.
Carmen pudo escucharlos a través de la ventana, riendo como si acabaran de regresar de unas vacaciones maravillosas, como si no tuvieran 18 niños, hambrientos y abandonados esperándolos en casa. Carmen sintió que la rabia que había estado conteniendo toda la noche, finalmente explotaba. Caminó hacia la puerta principal, justo cuando la llave giraba en la cerradura. La puerta se abrió. Rodrigo y Sofía entraron, todavía riendo, cargando maletas de diseñador. Se detuvieron abruptamente cuando vieron a Carmen de pie en el recibidor, mirándolos. ¿Quién demonios es usted?, preguntó Rodrigo, su sonrisa desapareciendo instantáneamente. Soy Carmen Ruiz, respondió Carmen, y su voz sonó más fría de lo que nunca había sonado, la empleada que usted contrató. Sofía parpadeó. Oh sí, la nueva chica. Se quitó el abrigo casualmente, como si encontrar a una extraña en su casa a medianoche fuera completamente normal. ¿Todo está bien? ¿Los niños se portaron bien? Carmen las miró. A ambos, a esta pareja elegante y hermosa que acababa de regresar de Dios sabe dónde, mientras sus 18 hijos vivían en un sótano oscuro, hambrientos y solos. ¿Que si se portaron bien? Carmen repitió las palabras lentamente, sintiendo cómo cada sílaba se cargaba de una furia que había estado acumulando durante horas. Sofía la miró con irritación. Sí, esa es la pregunta. ¿Hubo algún problema? ¿Alguno causó problemas? Carmen dio un paso hacia ellos. Rodrigo dejó las maletas en el suelo, frunciendo el ceño. Responda a la pregunta, dijo con ese tono de quien está acostumbrado a ser obedecido. ¿Hubo problemas o no? Sí, dijo Carmen y su voz temblaba. Hubo problemas. Muchos problemas. Sofía suspiró dramáticamente, llevándose una mano a la frente. Por Dios, ¿qué hicieron ahora? ¿Se pelearon? ¿Rompieron algo? Ya les he dicho 1000 veces que tienen que comportarse cuando no estamos. Carmen sintió que algo se rompía dentro de ella. Algo que había estado conteniendo desde que encontró a esos niños. Sus hijos llevaban días sin comer bien, dijo, y cada palabra salió como un golpe. El bebé tenía un pañal tan sucio que su piel estaba en carne viva. Los niños estaban sucios, asustados, viviendo en ese sótano como animales. Y Mateo, un niño de 14 años, estaba tratando de cuidar a 17 hermanos solo porque ustedes decidieron que sus vacaciones eran más importantes. El silencio que siguió era tan denso que Carmen podía sentirlo presionando contra su piel. Rodrigo fue el primero en hablar. Su voz era peligrosamente baja. ¿Quién le dio permiso de sacar a los niños del sótano? Carmen lo miró, incrédula. ¿Esa es su preocupación? ¿Que los saqué del sótano? Tienen que estar en el sótano, dijo Rodrigo, dando un paso hacia Carmen. Es parte de las reglas de esta casa. Los niños saben dónde deben estar. Son niños, Carmen casi gritó. No perros que se meten en una jaula cuando usted ordena. Son niños que necesitan luz, aire, comida, amor. Suficiente, interrumpió Sofía, su voz cortante como un látigo. Obviamente, hubo un malentendido sobre sus responsabilidades aquí. Los niños están bien donde están, han estado así durante años, y están perfectamente bien. ¿Perfectamente bien? Carmen sintió lágrimas de rabia ardiendo en sus ojos. Daniel estaba llorando con tanta desesperación, que su voz estaba ronca. Isabella me preguntó si yo era la nueva mamá porque está tan hambrienta de afecto, que cualquier adulto que le muestre mínima bondad, se convierte en esperanza. Mateo, un niño que debería estar jugando videojuegos y preocupándose por la escuela, estaba cocinando huevos a medianoche para alimentar a sus hermanos, porque ustedes no estaban. Mateo es muy capaz, dijo Sofía fríamente. Le enseñé específicamente para estas situaciones. ¿Estas situaciones? Carmen no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Se refiere a cuando ustedes abandonan a sus hijos durante semanas para irse de viaje? Rodrigo se acercó más. Era intimidante, alto y corpulento, con una expresión que hacía que Carmen recordara por qué los niños tenían tanto miedo del ruido que hace papá. Escúcheme bien, dijo, y su aliento olía a alcohol caro. Usted no sabe nada sobre esta familia, nada sobre lo que hemos hecho por estos niños. Los salvamos, los recogimos cuando nadie más los quería. ¿Los salvaron? Carmen se obligó a mantener su terreno, aunque su corazón latía como un tambor de guerra. ¿Los salvaron para qué? Para encerrarlos en un sótano, para dejarlos morir de hambre, para que crezcan sin educación, sin atención médica, sin nada excepto el trauma de ser abandonados una y otra vez. Ya basta. Sofía caminó hacia Carmen, sus tacones repiqueteando contra el mármol. Está despedida. Váyase ahora mismo. No. La palabra salió antes de que Carmen pudiera pensarla.
Sofía parpadeó, claramente no acostumbrada a que le dijeran que no. ¿Perdón? Dije que no. Carmen alzó la barbilla. No me voy a ir y dejar a estos niños con ustedes. No después de lo que he visto. Rodrigo soltó una risa amarga. ¿Y qué exactamente cree que va a hacer? ¿Llamar a la policía? ¿A servicios sociales? Se acercó más, invadiendo el espacio de Carmen. Adelante, llame. Y cuando vengan, les diremos que usted es una empleada despechada que está inventando historias. Les mostraremos esta hermosa casa. Nuestra familia perfecta. Los niños limpios y bien alimentados gracias a su cuidado. Y adivine a quién le van a creer. ¿A una inmigrante sin papeles o a una de las familias más prominentes de la ciudad? Carmen sintió que la sangre abandonaba su rostro. ¿Cómo sabía que ella no tenía papeles? Había sido tan cuidadosa. Sofía sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Oh, ¿creía que no investigamos? Por favor, sabemos exactamente quién es usted, Carmen. Sabemos que está aquí ilegalmente, que está desesperada por trabajo, que no puede arriesgar ninguna atención de las autoridades». Carmen sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. «Por eso la contratamos», continuó Sofía casualmente, como si estuviera discutiendo el clima. «Específicamente buscamos a alguien como usted. Alguien que no haría preguntas, alguien que necesitaba el dinero demasiado como para ser problemática. Alguien vulnerable», susurró Carmen, entendiendo finalmente, alguien a quien pudieran controlar. «Exacto». Rodrigo se cruzó de brazos. «Así que aquí está lo que va a pasar. Va a subir a su habitación, va a recoger sus cosas, y va a salir por esa puerta. Llamamos a inmigración ahora mismo. Su elección». Carmen los miró. A estos dos monstruos vestidos con ropa de diseñador. Estos dos depredadores que habían construido un imperio de sufrimiento disfrazado de caridad. Que coleccionaban niños vulnerables como si fueran trofeos, solo para abandonarlos en un sótano, y usar el dinero de las ayudas del gobierno que recibían por cada niño adoptado, o en custodia temporal. Porque eso era... Carmen lo entendía ahora. Esto era un negocio. Los Villamil recibían dinero por cada niño, dinero que nunca gastaban en ellos, dinero que usaban para sus viajes, sus autos, sus lujos. «No», dijo Carmen de nuevo, y esta vez su voz sonó más firme. Rodrigo entrecerró los ojos peligrosamente. «¿Qué dijo?» «Dije que no. Pueden llamar a inmigración si quieren, pueden deportarme, pueden hacer lo que sea. Pero no me voy sin asegurarme de que alguien más sepa sobre estos niños». «¿Alguien como quién?», preguntó Sofía con desprecio. «Ya le dijimos, nadie le va a creer». Tal vez Carmen sacó su teléfono de su bolsillo, pero tal vez debería contarles que he estado grabando esta conversación. Era una mentira, no había estado grabando, pero vio el pánico fugaz que cruzó el rostro de Sofía. «Está mintiendo», dijo Rodrigo, pero su voz ya no sonaba tan segura. «¿Quiere arriesgarse?» Carmen sostuvo su teléfono en alto. «Porque tengo sus propias palabras admitiendo que me contrataron específicamente por mi estatus migratorio. Que sabían exactamente lo que estaban haciendo. Que han estado usando a estos niños como fuente de ingresos. Era un farol. Un farol desesperado. Pero funcionó». Rodrigo y Sofía se miraron. Algo pasó entre ellos. Una comunicación silenciosa que Carmen no pudo interpretar. «¿Qué quiere?», preguntó finalmente Sofía, y su voz había perdido ese tono arrogante. «Dinero, supongo. Siempre es dinero». Carmen sintió náuseas. «No quiero su dinero asqueroso. Quiero que esos niños estén a salvo». «Están a salvo», dijo Rodrigo. «Tienen comida, techo, ropa». «Tienen una prisión», interrumpió Carmen. «Tienen carceleros que se hacen llamar padres. Tienen trauma que va a durar toda su vida». Un sonido. Todos se giraron hacia las escaleras. Mateo estaba ahí, de pie en el último escalón, mirándolos. ¿Cuánto tiempo había estado escuchando? Por la expresión en su rostro, lo suficiente. «Mateo», Sofía inmediatamente cambió su tono, volviéndose suave, maternal. «Cariño, ¿qué haces despierto?». Mateo no respondió. Simplemente miraba a sus padres con una expresión que Carmen no había visto antes en su rostro. No era miedo, no era la resignación que había estado allí antes. Era traición. Dolor puro y crudo de alguien que finalmente entiende que nunca fue amado. «Mateo», Sofía bajó su voz aún más. «Vuelve a la cama, cariño. Los adultos están hablando». «Los escuché», dijo Mateo, y su voz sonaba diferente, más profunda, más vieja. «Los escuché todo». Rodrigo se tensó. «Mateo, no entiendes lo que...». «Los escuché decir que nos usan», continuó Mateo, bajando un escalón. «Que reciben dinero por nosotros. Que nos mantienen en el sótano para que nadie nos vea, que solo nos quieren por el dinero».
Eso no es cierto. Sofía se acercó a las escaleras. Te amo, Mateo. Amo a todos mis hijos. No somos sus hijos. La voz de Mateo se quebró. Nunca lo fuimos. Somos cosas para ustedes. Como los muebles. Como los autos. Cosas que tienen. Mateo, por favor. ¿Por qué? Y ahora Mateo estaba llorando, lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Por qué nos dijeron que éramos especiales si no lo somos? ¿Por qué nos dijeron que éramos una familia? Carmen sintió su corazón haciéndose pedazos. Porque eres especial, cariño. Sofía extendió una mano hacia él. Todos ustedes son especiales para mí. Mentirosa, gritó Mateo, y fue la primera vez que Carmen lo escuchó alzar la voz. Si fuéramos especiales, no nos dejarían solos, no nos encerrarían en el sótano, no nos dejarían con hambre. Más sonidos en las escaleras. Otros niños estaban despertando. Carmen vio caras asomándose desde el segundo piso. Isabela, Lucía, Diego, Andrés, todos escuchando, todos viendo a sus padres ser expuestos por lo que realmente eran. Todos a la cama, ordenó Rodrigo con voz fuerte. Ahora, nadie se movió. He dicho que a la cama, gritó Rodrigo, y su voz retumbó en el recibidor. Los niños más pequeños se encogieron. Algunos comenzaron a retroceder, pero Mateo no se movió. No dijo, no más. Rodrigo subió las escaleras de dos en dos. Carmen vio lo que iba a pasar una fracción de segundo antes de que sucediera. Vio la mano de Rodrigo levantarse, vio la intención en sus ojos. No, gritó Carmen, corriendo hacia las escaleras. Pero fue Mateo quien actuó primero. Cuando la mano de Rodrigo se acercó, Mateo no se encogió como probablemente había hecho cientos de veces antes. Esta vez, alzó sus propias manos y empujó. Rodrigo, tomado por sorpresa, perdió el equilibrio. Su pie resbaló en el escalón, cayó hacia atrás, rodando por los escalones, gritando. Aterrizó en el piso de mármol con un ruido sordo que Carmen supo que recordaría por el resto de su vida. El silencio que siguió era absoluto. Rodrigo no se movía. Sofía corrió hacia él, cayendo de rodillas. Rodrigo, responde. Carmen subió las escaleras rápidamente, llegando a Mateo. El niño estaba temblando, mirando hacia abajo con los ojos enormes. Yo no quería, solo quería que parara, susurraba Mateo. Solo quería que parara, susurraba Mateo. Solo quería que parara. Lo sé, cariño, Carmen lo abrazó fuertemente. Lo sé. Abajo Sofía estaba gritando en su teléfono, llamando a una ambulancia. Rodrigo había comenzado a gemir, lo que significaba que estaba vivo. Carmen sintió una mezcla confusa de alivio y decepción. Los otros niños bajaron las escaleras lentamente. Se agruparon alrededor de Carmen y Mateo. 17 niños mirando la escena debajo de ellos, con expresiones que variaban entre miedo, shock y algo que se parecía peligrosamente a la satisfacción. ¿Está muerto?, preguntó Miguel en voz baja. No, respondió Carmen. Está herido pero vivo. Oh, Miguel sonaba decepcionado. Carmen no lo reprendió. No podía, no después de entender lo que este hombre probablemente les había hecho. Sofía levantó la vista hacia ellos. Su rostro estaba manchado con maquillaje corrido. Por primera vez desde que Carmen la había conocido, se veía humana, se veía aterrada. La ambulancia viene, dijo con voz temblorosa. Y la policía. Van a hacer preguntas. Van a querer saber qué pasó. Miró a Mateo específicamente. Van a preguntar cómo cayó tu padre, continuó Sofía. Y tú vas a decirles que fue un accidente. Que él resbaló, ¿entiendes? Si dices algo más, si dices que lo empujaste, te van a llevar. Te van a meter en un centro de detención juvenil. ¿Eso es lo que quieres? Mateo abrió la boca, pero Carmen lo interrumpió. No lo amenace, dijo firmemente. No más amenazas. No más mentiras. No es una amenaza. Sofía se puso de pie. Es la realidad. Mateo empujó a Rodrigo. Eso es agresión. Eso es defensa propia. Carmen bajó las escaleras con Mateo todavía aferrado a ella. Su esposo iba a golpear a un niño. Mateo se defendió. Nadie le va a creer eso, siseó Sofía. Van a ver a un hombre herido y a un adolescente violento. Van a ver lo que siempre ven. Y lo horrible era que probablemente tenía razón. El sistema no siempre favorecía a los niños. Especialmente a niños como Mateo, que habían sido marcados por el trauma, que habían aprendido a sobrevivir de maneras que la sociedad no siempre entendía. Entonces les diremos la verdad, dijo Carmen. Toda la verdad, sobre los 18 niños viviendo en el sótano, sobre el abandono, sobre el abuso, sobre cómo ustedes estaban usando a estos niños como fuente de ingresos. Y yo le diré a inmigración sobre usted.
respondió Sofía, recuperando algo de su compostura. Nos destruimos mutuamente. ¿Es eso lo que quiere? Carmen pensó en eso. Pensó en lo que significaría ser deportada, perder todo lo que había construido en este país, la posibilidad de una vida mejor. Luego miró a Mateo, a sus ojos rojos y hinchados, a la forma en que todavía temblaba. Miró a los otros 17 niños agrupados en las escaleras, esperando, confiando en que ella tomara la decisión correcta. Y supo que no había decisión que tomar. No realmente. Sí, dijo finalmente. Eso es exactamente lo que quiero. Afuera, el sonido de sirenas se acercaba. Carmen se arrodilló frente a Mateo, tomando su rostro entre sus manos. Escúchame, dijo suavemente. Cuando la policía llegue, vas a decir la verdad. Toda la verdad. Sobre cómo te trataron. Sobre el sótano. Sobre todo. No importa lo que digan ellos. No importa lo que amenacen. Dices la verdad. ¿Me entiendes? Mateo asintió, las lágrimas todavía corriendo por sus mejillas. ¿Y usted? Preguntó con voz pequeña. ¿Qué le va a pasar a usted? Carmen sonrió, aunque su corazón estaba rompiéndose. No te preocupes por mí. Yo voy a estar bien. Pero dijo que se iba a quedar. Prometió. Y me voy a quedar todo el tiempo que pueda. Carmen lo abrazó fuertemente. Te lo prometo. Las sirenas se detuvieron afuera. Luces rojas y azules iluminaron las ventanas. Puertas de autos se abrían y cerraban. Carmen se puso de pie y caminó hacia la puerta. La abrió antes de que tocaran. Había 2 policías, un hombre mayor y una mujer joven. Detrás de ellos, los paramédicos con una camilla. Recibimos una llamada sobre una caída, dijo la oficial mujer, mirando dentro de la casa. Sí, respondió Carmen. Pero hay más, mucho más. Y necesito que escuchen todo antes de que hagan cualquier cosa. Los oficiales se miraron entre sí. Señora, primero necesitamos atender al herido. Por favor. Carmen sintió lágrimas en sus ojos. Por favor, solo escuchen. Hay 18 niños en esta casa. 18 niños que han sido abusados, abandonados, explotados. Y si ustedes no escuchan ahora, si solo ven lo que está en la superficie, estos niños van a volver a caer en el sistema. Van a ser separados, traumatizados de nuevo, y nadie va a saber la verdad. La oficial joven miró más allá de Carmen, viendo a los niños en las escaleras, viendo sus ropas nuevas pero sus ojos viejos, viendo cómo se aferraban unos a otros. ¿18? Preguntó incrédula. 18, confirmó Carmen. Y cada uno tiene una historia. Y cada historia es importante. El oficial mayor suspiró. Esto va a ser una noche larga, dijo. Rodríguez, llama a servicios sociales. Y trae más unidades, vamos a necesitar ayuda. Los paramédicos entraron y fueron directo a Rodrigo. Sofía les explicaba entre sollozos que su hijastro lo había empujado, que había sido un accidente, que el niño no sabía lo que hacía. Pero la oficial joven Rodríguez estaba mirando alrededor de la casa, mirando las fotografías en la consola, mirando a los niños, y Carmen vio el momento exacto en que ella entendió que algo estaba muy mal aquí. Ok, dijo Rodríguez, sacando una libreta. Empecemos desde el principio. Las siguientes horas fueron un borrón. Más policías llegaron, trabajadores sociales, un detective, alguien de protección de menores. Carmen les contó todo. Desde el momento en que llegó a la casa y encontró a los niños en el sótano, la comida racionada, los baños sucios, el abandono, las amenazas. Los niños también hablaron. Uno por uno, contaron sus historias. Algunos no podían recordar cuánto tiempo habían estado allí. Algunos no recordaban sus verdaderos nombres, solo los nombres que los Villamil les habían dado. Isabella habló sobre cómo la habían recogido de una estación de autobuses cuando tenía 4 años. Le habían dicho que su mamá vendría por ella pronto. Nunca vino. Diego habló sobre cómo lo golpeaban cuando lloraba, cómo aprendió a ser silencioso. Andrés habló sobre cómo nunca había ido a un doctor, ni siquiera cuando se rompió el brazo y este sanó torcido. Valentina habló sobre el hambre, sobre soñar con comida, sobre el sonido de su estómago gruñendo, manteniéndola despierta por las noches. Y Mateo habló sobre todo, sobre ser el mayor, sobre la responsabilidad, sobre cocinar y limpiar y cambiar pañales y consolar llantos, y mentirles a sus hermanos diciéndoles que todo iba a estar bien cuando él mismo no lo creía. Habló sobre el miedo, sobre el sonido de los pasos de Rodrigo bajando al sótano en la noche, sobre aprender a hacerse pequeño, invisible, para no atraer atención. Y habló sobre esta noche, sobre escuchar la conversación, sobre entender finalmente que nunca habían sido amados,
sobre ese momento en las escaleras cuando decidió que ya no iba a tener miedo. El detective escuchaba tomando notas. Su expresión se volvía más sombría con cada historia. Sacudió la cabeza. Esto es uno de los peores casos que he visto. Y he visto muchos. Sofía fue arrestada. Rodrigo fue llevado al hospital, con una oficial custodiándolo. Sería arrestado cuando los médicos lo dieran de alta. Los niños fueron revisados por paramédicos. La mayoría estaban desnutridos pero estables. Algunos necesitaban atención médica inmediata. Todos necesitarían terapia. Años de terapia. Y luego vino el momento que Carmen había estado temiendo. El detective se acercó a ella. Señora Ruiz, dijo suavemente. Necesito hacerle algunas preguntas sobre su estatus legal en el país. Carmen asintió. Sabía que este momento llegaría. No tengo papeles, dijo simplemente. Vine hace 5 años. Mi visa venció. Me quedé porque no tenía nada a qué regresar. El detective suspiró. Entiendo. Y aprecio su honestidad. También aprecio lo que hizo por estos niños esta noche. Sin usted, probablemente nunca habríamos sabido sobre esto. Entonces, Carmen preparó su corazón para lo que venía. Entonces, es complicado. El detective se pasó una mano por el cabello. Técnicamente, debería reportar la inmigración. Es mi deber. Pero también sé que estos niños la necesitan. Que usted es la única estabilidad que tienen ahora mismo. Y que si la deporto estoy causando más daño. Carmen sintió un destello de esperanza. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que voy a hacer la vista gorda por ahora, respondió el detective. Voy a olvidar convenientemente preguntar sobre su estatus. Voy a pretender que asumí que usted era ciudadana. Y si alguien pregunta más tarde, diré que estaba enfocado en el bienestar de los niños, que es la verdad. ¿Por qué? Susurró Carmen. ¿Por qué haría eso por mí? El detective miró hacia los niños, ahora sentados en el gran salón, exhaustos pero juntos. Porque alguien tiene que hacer lo correcto, dijo. Y claramente, usted ya lo hizo. Carmen comenzó a llorar. No pudo evitarlo. Todas las emociones de las últimas horas, todo el miedo y la rabia y el dolor, salieron en grandes sollozos que sacudieron todo su cuerpo. Rodríguez, la oficial joven, le puso una mano en el hombro. «Hey», dijo suavemente, «usted hizo bien. Usted salvó a estos niños. ¿Pero ahora qué?» Carmen se limpió las lágrimas. «¿Qué les va a pasar ahora?» «Servicios sociales se los va a llevar», respondió Rodríguez. «Temporalmente, al menos, hasta que puedan encontrar hogares de acogida apropiados». ¿Van a ser separados? Carmen sintió pánico en su pecho. No pueden separarlos. Son una familia. Son todo lo que tienen. Vamos a hacer lo mejor que podamos para mantenerlos juntos, dijo Rodríguez. Pero, su tono no era prometedor. Pero la realidad es que es difícil encontrar hogares que puedan tomar a tantos niños a la vez. Especialmente niños con este nivel de trauma. Carmen miró hacia el salón. Vio a Mateo sentado en el suelo con Daniel en su regazo. Vio a Isabela y Lucía dormidas, acurrucadas juntas. Vio a todos estos niños que habían sobrevivido juntos, que se habían convertido en familia en las peores circunstancias imaginables. La idea de separarlos era insoportable. ¿Y si yo los tomo? Las palabras salieron antes de que Carmen pudiera pensarlas. Rodríguez la miró con sorpresa. ¿Qué? ¿Y si yo los tomo? Repitió Carmen, más firme ahora. A todos. Puedo cuidarlos. Señora Ruiz, el detective intervino. Son 18 niños. ¿Entiende lo que está ofreciendo? Sí, Carmen asintió. Y sé que suena imposible, pero ya los conozco. Ya confían en mí. Y yo, su voz se quebró. Yo sé lo que es estar sola en el mundo. Sé lo que es no tener a nadie. No puedo dejar que les pase eso a ellos. No es tan simple. Rodríguez sacudió la cabeza. Hay procedimientos, verificaciones de antecedentes, evaluaciones del hogar. Y francamente, dada su situación legal, lo sé, Carmen interrumpió. Sé que no soy la candidata ideal, pero los amo. En estas pocas horas, me he enamorado de cada uno de ellos, y haré lo que sea necesario. Trabajaré 3 empleos. Aprenderé lo que necesite aprender, pero por favor, no los separen. El detective y Rodríguez se miraron entre sí. No puedo prometerle nada, dijo finalmente el detective. Pero hablaré con servicios sociales. Explicaré la situación. Tal vez, si usted está dispuesta a ser su hogar de acogida temporal, y si pasa todas las verificaciones, tal vez haya una posibilidad. No era una promesa. Ni siquiera era una garantía. Pero era esperanza. Gracias, susurró Carmen. Gracias. Un auto llegó. Era la trabajadora social de emergencia. Una mujer de mediana edad con cara cansada
y ojos amables. Ok, dijo entrando y evaluando la escena. Alguien me pone al día. Rodríguez le explicó rápidamente. Con cada detalle, la expresión de la trabajadora social se volvía más grave. Dios mío, murmuró cuando Rodríguez terminó. 18. 18, confirmó el detective. Y antes de que empiece con el protocolo estándar de separarlos en diferentes hogares, quiero que considere mantenerlos juntos. La trabajadora social, cuya placa decía señora Márquez, sacudió la cabeza. Es imposible. No tenemos ningún hogar que pueda tomar a 18 niños de una vez. ¿Y si yo sé de alguien que puede?, preguntó el detective, señalando a Carmen. La seria Márquez miró a Carmen, evaluándola de arriba abajo. ¿Usted? Yo. Carmen se irguió, tratando de verse más segura de lo que se sentía. Esta casa es enorme. Tiene espacio para todos. Y ya está establecida para ellos. Es lo único familiar que tienen ahora mismo. ¿Esta casa? La señora Márquez levantó las cejas. La casa de los abusadores. No podemos dejar a los niños aquí. ¿Por qué no?, argumentó Carmen. Rodrigo y Sofía van a estar en prisión. La casa está vacía. Los niños ya conocen el espacio. Sería menos traumático que llevarlos a lugares completamente desconocidos. La será. Márquez consideró esto. Es no convencional, admitió. Pero tengo que admitir que tiene sentido. El cambio es traumático para los niños. Especialmente para niños que ya han experimentado tanto. Entonces, déjenme quedarme con ellos. Carmen juntó sus manos, casi en súplica. Aquí, en esta casa. Puedo ser su hogar de acogida temporal, hasta que averigüen una solución más permanente. Necesitaríamos verificar sus antecedentes, dijo la señora Márquez. Necesitaríamos evaluar si es apta. Necesitamos hacer lo correcto, interrumpió una voz. Todos se giraron. Mateo se había puesto de pie y caminaba hacia ellos. Mateo, comenzó la señora Márquez. Cariño, los adultos están... No, dijo Mateo firmemente. Ustedes están decidiendo sobre nuestras vidas. Merecemos opinar. Detrás de él, los otros niños se levantaban también, uno por uno, formando una línea detrás de Mateo. Los mayores cargando a los más pequeños, todos mirando a los adultos con una determinación que no debería existir en ojos tan jóvenes. Queremos quedarnos con Carmen, dijo Mateo. Aquí, juntos. Es lo único que pedimos. Isabella dio un paso adelante. Carmen nos dio de comer, dijo con su voz pequeña, nos bañó, nos abrazó, en un día hizo más por nosotros que ellos en años. Nos prometió que se quedaría, añadió Lucía. Y le creemos. La señora Márquez se llevó una mano al pecho. Carmen vio lágrimas en sus ojos. Está bien, dijo finalmente la trabajadora social, su voz temblando. Está bien. Voy a hacer que esto funcione. No sé cómo, pero lo haré. Y lo hizo. Los siguientes días fueron un torbellino de papeleo, llamadas, reuniones. La señora Márquez movió montañas. Aceleró verificaciones de antecedentes. Convenció a sus superiores. Argumentó, negoció y ocasionalmente amenazó. El detective cumplió su palabra. Nunca mencionó el estatus legal de Carmen. De hecho, cuando alguien preguntó, simplemente dijo que Carmen era una ciudadana preocupada que había salvado a estos niños, y que eso era todo lo que importaba. La historia llegó a los medios. Empleada heroica expone anillo de abuso infantil. Los reporteros querían entrevistas, pero Carmen se negó. Esto no era sobre ella. Rodrigo y Sofía fueron acusados formalmente. Negligencia infantil agravada. Abuso. Explotación. Fraude contra el gobierno. La lista seguía y seguía. Sus abogados caros no pudieron hacer nada contra el testimonio de 18 niños. El juicio fue rápido. Ambos fueron condenados a 20 años, sin posibilidad de libertad condicional. La mansión, legalmente, debería haber sido embargada por el Estado, pero la señora Márquez, en un movimiento que Carmen solo podía describir como milagroso, convenció a un juez de que la propiedad fuera puesta en un fideicomiso para los niños. Carmen sería la administradora. En esencia, la casa ahora pertenecía a los niños, y Carmen viviría allí como su tutora legal. 3 meses después del día en que Carmen había llegado por primera vez a esa mansión, estaba de pie en la misma cocina, pero todo era diferente. La mesa estaba llena de niños desayunando. Risas llenaban el aire. Daniel, ahora con 14 meses, estaba en una silla alta, aplastando cereal con sus manitas. Isabela y Lucía peleaban juguetonamente por el último panqueque. Diego le estaba contando una historia elaborada a Andrés, quien fingía no estar interesado pero sonreía. Mateo estaba junto a Carmen,
ayudándola a servir jugo de naranja. Pero ahora lo hacía con una sonrisa. Porque quería ayudar, no porque tuviera que hacerlo. Carmen, dijo Mateo suavemente. ¿Sí, cariño? Gracias, dijo simplemente. Por quedarte, por cumplir tu promesa. Carmen sintió lágrimas picando sus ojos, pero estas eran lágrimas felices. No tienes que agradecerme, respondió, revolviendo su cabello. Ustedes son mi familia ahora. ¿De verdad?, preguntó Mateo, y había algo vulnerable en su voz. Incluso cuando seamos difíciles, incluso cuando hagamos cosas malas, incluso entonces, Carmen lo interrumpió, girándolo hacia ella. Mateo, escúchame. Las familias no son perfectas. Van a haber días difíciles, van a haber peleas y lágrimas, y momentos en los que todos nos volvamos locos. Pero la diferencia es que ahora tienen a alguien que se queda, pase lo que pase. ¿Entiendes? Mateo asintió. Y entonces hizo algo que nunca había hecho antes. Se inclinó y abrazó a Carmen. Un abrazo real, fuerte, de esos que dicen todo lo que las palabras no pueden. Te amo, susurró contra su hombro. Carmen lo abrazó más fuerte, cerrando los ojos. Yo también te amo, hijo. Hijo. La palabra se sintió perfecta. Los otros niños, viendo el abrazo, corrieron hacia ellos. Pronto Carmen estaba rodeada de 18 cuerpos, 18 pares de brazos, 18 corazones latiendo contra el suyo. Grupo de abrazos, gritó alguien, probablemente Diego. Y allí, en medio del caos y la risa y el amor, Carmen supo que había encontrado lo que había estado buscando toda su vida. Un hogar. No el lugar, no las paredes o el techo o los pisos de mármol, sino estas personas. Estos niños rotos y hermosos, que habían sobrevivido lo inimaginable, y aún podían amar. 6 meses después, Carmen estaba de pie frente a un juez. Los 18 niños estaban con ella, vestidos con su mejor ropa, nerviosos pero esperanzados. El juez revisó los papeles frente a él. Miró a Carmen, miró a los niños. Señora Ruiz, dijo finalmente, he revisado su caso extensamente. He leído los informes de la señora Márquez. He hablado con los niños individualmente. Y tengo que decir, en mis 30 años como juez, nunca he visto nada como esto. Carmen sintió que su corazón se detenía. 18 niños es extraordinario, continuó el juez. Algunos dirían imposible, algunos dirían irresponsable incluso considerar que una sola persona pueda cuidar de tantos. Carmen cerró los ojos. Esto era todo. Iban a negarle la custodia. Iban a separar a los niños después de todo. Pero el juez alzó su voz. También he visto los resultados. He visto niños que estaban desnutridos ahora saludables. He visto niños que no hablaban ahora riendo. He visto niños que habían perdido toda esperanza ahora soñando con el futuro. Abrió Carmen los ojos. Y sé reconocer un milagro cuando lo veo, el juez sonrió. Por lo tanto, es mi decisión que la custodia permanente de los 18 menores sea otorgada a Carmen María Ruiz, quien de aquí en adelante será su madre legal en todos los sentidos de la palabra. El golpe del mazo resonó en la sala. Por un momento, nadie se movió, nadie respiró. Y entonces Isabela gritó. Lo hicimos. Nos quedamos juntos. Y fue como si alguien hubiera abierto una compuerta. Los niños gritaban, lloraban, se abrazaban entre sí. Mateo abrazó a Carmen tan fuerte que casi la tira al suelo. Los bebés lloraban, confundidos por todo el ruido, pero sintiendo la alegría. La señora Márquez, sentada en la primera fila, lloraba abiertamente. El detective, que había venido para apoyar, aplaudía. Incluso el juez estaba sonriendo con lágrimas en los ojos. Carmen simplemente se quedó allí, rodeada de sus hijos, porque ahora eran legalmente suyos, sus hijos, y sintió una paz que nunca había conocido. Había venido a este país buscando una vida mejor. Había cruzado fronteras. Había trabajado empleos imposibles. Había vivido en las sombras. Y había encontrado algo más valioso que cualquier sueño americano. Había encontrado propósito. Había encontrado amor. Había encontrado familia. Esa noche, de vuelta en la mansión, su mansión ahora suya y de los niños, Carmen los metió a todos en la cama. Uno por uno, visitó cada habitación, dando besos de buenas noches, arropando mantas, susurrando palabras de amor. Cuando llegó a la habitación de Mateo, lo encontró despierto, mirando el techo. ¿No puedes dormir?, preguntó Carmen, sentándose en el borde de su cama. Estoy asustado de que sea un sueño, admitió Mateo. De que me despierte, y todavía estemos en el sótano. De que nada de esto sea real. Carmen tomó su mano. Es real, dijo firmemente. Tan real como mi amor por ti.
tan real como esta familia que construimos juntos, tan real como el hecho de que nunca más van a estar solos. Mateo apretó su mano. ¿Puedo llamarte mamá?, preguntó en voz baja. Sé que no eres mi mamá de verdad, pero soy tu mamá de verdad, interrumpió Carmen. Tal vez no te di a luz, pero elegí amarte. Elegí quedarme. Elegí luchar por ti. Eso me hace tu mamá de la manera más real posible. Mamá, probó Mateo la palabra, y sonrió. Mamá Carmen. Mamá Carmen, repitió ella, y sintió que algo sanaba dentro de ella también. Porque Carmen tampoco había tenido una familia real. Había estado sola la mayor parte de su vida. Había soñado con pertenecer a algún lugar. Y ahora, finalmente, pertenecía. Salió de la habitación de Mateo, y bajó las escaleras. La casa estaba tranquila ahora, con ese silencio pacífico que viene cuando todos los que amas están a salvo bajo el mismo techo. Se paró en el recibidor, en el mismo lugar donde había estado aquella primera noche. Recordó el horror que había sentido, el dolor, la rabia, y miró alrededor de la casa ahora. Las paredes estaban cubiertas con dibujos de los niños, había juguetes esparcidos por el suelo, zapatos junto a la puerta, mochilas escolares, porque ahora todos iban a la escuela, colgadas en ganchos. La casa perfecta e impecable se había convertido en un hogar caótico y hermoso. Y Carmen no lo cambiaría por nada del mundo. Se acercó a la consola donde todavía estaban las fotografías originales de los Villamil. Las tomó una por una y las guardó en un cajón. En su lugar puso nuevas fotografías. La familia en el parque. En la playa. En el cumpleaños de Daniel. Navidad. Primer día de escuela. Momentos capturados de una vida que apenas estaba comenzando. 18 niños, y una mujer que los amaba más que a su propia vida. Una familia nacida no de sangre sino de elección, de supervivencia, de amor. Carmen tocó la última fotografía. Era de hoy, en la corte. Todos juntos, sonriendo para la cámara. Esta vez, las sonrisas llegaban hasta los ojos. Gracias, susurró Carmen, aunque no estaba segura a quién le agradecía. A Dios, tal vez, al universo, al destino que la había traído a esta casa aquella primera noche. Gracias por traerme a casa. Porque eso era lo que esto era. Hogar. Finalmente, después de toda una vida buscando, Carmen había encontrado su hogar. Y su hogar tenía 18 corazones latiendo dentro de él, cada uno llevando su nombre. Mamá Carmen. Las dos palabras más hermosas que había escuchado jamás. Subió las escaleras una última vez, revisando cada habitación, asegurándose de que todos sus hijos estuvieran dormidos y a salvo. Lo estaban. Y cuando Carmen finalmente se fue a su propia cama esa noche, durmió con una sonrisa en el rostro. Porque contra todo pronóstico, contra todas las probabilidades, habían ganado. El amor había ganado. La familia había ganado. Y 18 niños que una vez no tenían nada, ahora lo tenían todo. Tenían un hogar. Tenían una madre. Tenían esperanza. Y tenían un futuro. Fin. A veces las familias más hermosas son las que elegimos construir. A veces el amor más verdadero viene de los lugares más inesperados. Y a veces, una persona común puede hacer cosas extraordinarias, simplemente por elegir quedarse cuando todos los demás se van. Esta es la historia de Carmen y sus 18 hijos. Una historia de dolor, transformado en amor, de oscuridad transformada en luz, de abandono transformado en hogar. Y si algo nos enseña, es que nunca es demasiado tarde para ser salvado. Y nunca es demasiado tarde para convertirse en héroe.